Buenas, buenos días. La clase que se impartirá hoy va a consistir o se basará en tres aspectos: lo que son las observaciones metodológicas sobre el plan de investigación, uso de las citas aplicadas a las reglas de las normas APA sexta edición y diseño y cronograma de la investigación. Iniciaremos dando las observaciones que he encontrado en cada plan de trabajo o cada avance que ustedes han enviado. Estas son las observaciones más comunes que tiene la mayoría de ustedes en su avance de investigación. Las observaciones comunes son la realización de la carátula. Para realizar la carátula se tienen que basar en el manual de criterios editoriales en la elaboración de trabajos académicos que se les brindó el año pasado en clase. Ahí ustedes mirarán cuánto tienen los márgenes, cómo se debe de colocar, cómo se colocan los logos, cómo se coloca el título de la investigación, el nombre, el carnet, todos sus datos personales. Y el uso del manual de criterios editoriales para nosotros inicia desde la página 5 en adelante. Justificar otra de las observaciones que les he manifestado a todas es sobre justificar el entrelineado. ¿Qué significa esto? Esto es que tienen que bloquear el entrelineado que tienen en la carátula y justificarlo. Entonces van con el mouse, clic derecho, bloquea con el mouse, clic derecho, y ahí les van a salir unas ventanas donde las tienen que colocar ustedes en el número 0 y el entrelineado, ya sea sencillo o simple, según lo indique el manual. Entonces ahí van a ver ustedes que ya el entrelineado va agarrando forma, porque tienen que cuidar la forma y el estilo del documento. ¿Por qué? Porque es la presentación por el cual inician los lectores de un seminario, de un informe, de una tesis o una tesina. Eh, al lector hay que iniciar dándole una buena imagen del documento que nosotros estamos trabajando o se ha trabajado, y ellos serán lectores. Otra de las observaciones es cómo ustedes han redactado sus objetivos. Los objetivos, como les he indicado en clase, no se argumentan, solo se redactan de manera concreta. Y para ello deben de contar con el cuadro de verbos que se les proporcionó para ir viendo qué es lo que nosotros queremos alcanzar de la investigación, qué queremos investigar. Entonces, la redacción, por ejemplo, eh, les he explicado que se extrae del tema, y del tema se saca el objetivo general, y del objetivo general se extrae lo que son los objetivos específicos. Entonces, ¿para qué? Para que no haya una separación o un divorcio entre el tema, el problema y los objetivos. Y se hace, digamos, de manera concreta, sin argumentarlo. Por ejemplo, en un tema, si ustedes van a decir, tienen que decir, analizar, digamos, tal aspecto. No analizar y basarnos en, no, la argumentación aquí no se puede dar porque extiende demasiado las ideas que uno quiere ir plasmando y reduciendo, ¿verdad? O sea, la delimitación con la cual uno también debe de contar desde el inicio. En la redacción del problema, ustedes las ideas de la redacción del problema lo hacen planteando soluciones. No, en el problema deben de decir ustedes cuáles son los elementos que están afectando la condición social que ustedes quieren investigar. Por ejemplo, si van a investigar la violencia contra la niñez, cómo está afectando
cuáles son los factores que afectan a la violencia, que afectan y reproducen la violencia contra la niñez. Entonces, cada uno de los aspectos, según el tema, según el problema que ustedes vayan a tratar, lo deben de decir. Si es, digamos, los embarazos, cuáles son las causas de esos embarazos, qué provoca el embarazo, cuáles son los efectos sociales, cuáles son los efectos psicológicos, cuáles son los efectos políticos que estos embarazos están causando a nivel, por ejemplo, si el contexto es a nivel educativo, pues cómo también el Estado está dejando de cumplir con su papel de protección hacia la niñez. Esos son las modalidades de cómo se redacta un problema. Ahora, ¿cómo se redacta la justificación? La justificación, lo que primero se redacta es el por qué estoy yo queriendo realizar la investigación. ¿Ah? ¿Por qué es importante realizar esta investigación, este fenómeno de estudio? ¿Y cómo estoy iniciando? Después, el para qué estoy yo queriendo hacer esta investigación, la importancia de la investigación, qué importancia tiene en nuestro medio social esta investigación, los hallazgos a los cuales ustedes van a llegar y tratar de decir en breve cuáles van a ser los resultados de esta investigación. No hay que mezclar el problema con, con la justificación. Hay momentos en que me he encontrado que ustedes utilizan párrafos del problema en la justificación, ¿no? Sí se tiene que justificar el problema, pero en 2, 3 líneas diciendo cuál es la esencia del problema. Pero la justificación, por ejemplo, es decir, si uno realiza una investigación exhaustiva bibliográfica, cómo y qué encontró uno en eso, ¿no? ¿Qué encontró uno en esa búsqueda bibliográfica? Y luego decir que la falta de bibliografía eh, relacionada con el tema es el primer paso, el que me va a decir a mí el para qué debo yo de realizar esta investigación. Ya después viene y decir uno, bueno, ¿para qué la voy a hacer? Pues la voy a hacer porque se necesita plantear estos problemas, evidenciar el fenómeno de violencia que se está viviendo, cuáles son, y ver las causas, cómo podemos nosotros plantearnos soluciones y alternativas a este problema. Y la redacción, un alto porcentaje de ustedes la realizan en primera persona. No, recuerden que aquí estamos escribiendo para otros, no estamos escribiendo para nosotras. Entonces también ustedes deben de estar conscientes de que la redacción es en tercera persona y en el momento en que estamos es en tiempo futuro, ¿verdad? Esos son los detalles que ustedes deben de cuidar en la redacción. Por ejemplo, en el marco teórico no pueden decir ustedes para mí. ¿Por qué? Porque en el marco teórico usted debe de argumentar teóricamente. Si hace una aseveración, la debe de fundamentar teóricamente presentando la definición o los conceptos o los argumentos de esa aseveración. De igual manera, en los antecedentes. En los antecedentes usted debe discutir con los autores si está de acuerdo o no en cómo se visualizó o decir yo sí a través de la lectura del libro tal, del autor tal, yo, digamos, suprimiendo la palabra yo, se dice se está de acuerdo o no. Entonces, por lo tanto, este libro aporta a mi investigación lo que desee usted decir y argumentar, ¿verdad? Estas son las observaciones metodológicas más frecuentes que yo he encontrado y evitar la manera de usar
artículos o adjetivos superlativos o calificativos. Nosotros no podemos decir que el sufrimiento de alguien es más importante que otro o que sufre, no. Eso lo podrá decir a usted ya cuando usted obtenga los resultados, pero ya, en ese aspecto tampoco se puede decir el sufrimiento, sino que para eso hay un lenguaje técnico que nos permite a nosotros realizar la redacción. ¿Ah? Los términos son la violencia y la violencia, el grado de violencia que se emplee, no podemos decir nosotros que una persona sufre más que otra. ¿Por qué? Porque violencia es violencia y se puede, dependiendo del carácter o de situaciones personales, así es el grado de sufrimiento que la persona va a tener. Pero uno, bajo ninguna circunstancia, puede redactar que el sufrimiento de ella es más o menos que el sufrimiento de otra persona. Entonces, todos esos detalles técnicos hay que cuidarlos en lo que es la redacción del documento. Una situación importante que se ha visto es el uso de la aplicación de las reglas de la norma ZAPA en los documentos. Estas normas, nosotros no podemos cambiar otro estilo de cita. ¿Por qué? Porque estas son las que están definidas por el sistema de estudios de posgrado de la Universidad de San Carlos en este momento. Pero nosotros tenemos que acatar lo que diga el sistema. Entonces, por lo tanto, la unidad que es la Escuela de Ciencia Política define sus términos de citas y califica los documentos en base a estas reglas. Y para unificar al grupo de la maestría de sexualidad, género y políticas públicas, yo opté por la utilización del manual que se les brindó. ¿Por qué? Porque necesito tener criterios unificados, porque no podemos venir y citar a libre albedrío todas nosotras, sino que tenemos que tener criterios claros sobre qué reglas editoriales son las que vamos a utilizar para que al momento de que los lectores realicen la lectura sobre el documento sobre el documento en el cual ustedes van a ser evaluadas, también ellos tendrán ese mismo manual para calificar el documento que ustedes entregaron ya como producto final del proceso de enseñanza-aprendizaje de la maestría. Entonces, con fines docentes, basado en el manual de psicólogos de la Asociación de Psicólogos Americanos en el 2010. ¿Por qué 2010? Porque es la que está más actualizada. Hasta el momento no se ha dado otra edición de este manual, entonces por lo tanto ese es el que se toma en cuenta, la última versión, y se utilizarán las reglas más frecuentes para citas en el texto, cuyo formato varía según el énfasis. Por ejemplo, si nosotros vamos a decir que es el autor, entonces para iniciar la cita nosotros decimos según el autor, ¿no? Y esto es más utilizado en el marco teórico. Y si es en base al texto, pues primero se coloca la cita y luego se pone el apellido del autor, el año y la página, ¿verdad? Así como la extensión se debe de cuidar que si es menor de 40 palabras, va incluida entre el párrafo que se está redactando. Y si es mayor de 40 palabras, va en párrafos separados y sin comillas, pero ahí sí ya necesitan ustedes hacer uso del manual. Y para eso tenemos estos ejemplos. Por ejemplo, basándonos en antecedentes en lo que dice el autor.
Dice, estas diferencias de comportamiento habitual tradicional es social y discursivo en el escenario jurídico hacia las mujeres víctimas de violencia. Fue la teoría de la antropología jurídica que surge como subdisciplina de la antropología social, debido al uso y aplicación de conceptos y categorías sociales relacionadas al derecho y justicia. Asimismo, es preciso puntualizar el área y contexto de estudio de la antropología social según lo estipula Evans Patrick. Ahí, por ejemplo, se le hace énfasis a lo que el autor dice, ¿verdad? Entonces dice, lo que está anteriormente es la argumentación de lo que se está diciendo, qué es la antropología, cuáles son los comportamientos tradicionales que tienen los escenarios jurídicos en las categorías sociales. Entonces, Evans nos dice a nosotros en 1967 que centra su estudio en el conocimiento del ser humano, ¿verdad? Por medio de sus costumbres, estructuras políticas, jurídicas, urbanismo, medios de comunicación, mitos, creencias y relaciones de los grupos humanos con los ecosistemas. Entonces, ahí, por ejemplo, lo de arriba, la cita refuerza lo que está argumentado anteriormente. Entonces, aquí ya nosotros decimos que todo esto que Evans nos está diciendo permitió visualizar que la antropología jurídica, como lo afirma Galeano y Suárez, está encargada del análisis sociocultural de los fenómenos jurídicos, ¿ah? La antropología jurídica. Para ello, parte de la noción del derecho como un elemento cultural incierto en contextos sociales, políticos, económicos, históricos específicos, de modo tal que una de sus principales tareas ha sido generar un conocimiento profundo de la operación de la ley en la vida cotidiana. Asimismo, ¿ah? Se encierra entre paréntesis y 3 puntos cuando hay más elementos, pero que, digamos, hay redacción de otros elementos que a uno no le interesan, entonces eso significa el paréntesis con 3 puntos, que el autor tiene otros argumentos, pero a mí los argumentos que el autor está presentando no me interesan. Entonces yo retomo la cita, ¿verdad? Asimismo, los estudios de la antropología jurídica han demostrado la importancia de comprender el uso que los actores sociales hacen de las diferentes instancias legales instauradas socialmente para resolver disputas o medir conflictos que están directamente relacionados con los procesos tanto de los individuos como de los grupos implicados. ¿Esto qué significa? Y aquí yo les quiero hacer la recomendación a ustedes también. En la maestría hay trabajadoras sociales, psicólogas, sociólogas, politicólogas y abogadas. Entonces, en los problemas o los temas de investigación, ustedes los deben de abordar desde su disciplina base con todo el conocimiento adquirido a través de la maestría, de las teorías feministas, de las teorías de las políticas públicas, de la sexualidad o del género. Pero el primer enfoque que ustedes le deben de dar es en base a su disciplina de la cual ustedes manejan, tienen el conocimiento. Por ejemplo, las psicólogas, hay un tema que es sobre los traumas físicos y emocionales que sufren las mujeres víctimas de violencia. Entonces, ustedes lo deben de abordar desde el punto de vista psicológico, pero argumentado bajo las categorías de las líneas de investigación de la maestría, ¿verdad? Para que no se vean tan ajenas al problema, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo no enfoqué mi tesis de derecho en derecho. ¿Por qué? Porque el conocimiento que yo obtuve sobre el doctorado en derecho es en filosofía del derecho.
y no tengo las bases jurídicas de la normativa, cómo se debe de interpretar una norma jurídica. Entonces yo no iba a pretender hacer un análisis de la norma. Yo lo que quería, lo que quise y lo que demostré es a través de la antropología social y antropología jurídica cómo el derecho mantiene y sostiene la estructura de la violencia patriarcal y las mentes androcéntricas a través de la antropología jurídica, no de la filosofía del derecho como está. Hice uso de la filosofía, pero no de manera profunda en el análisis del discurso, ¿verdad? Para demostrar que en el contexto jurídico la mentalidad que se maneja, tanto las operadoras como los operadores, es una mentalidad androcéntrica con un discurso patriarcal, ¿verdad? Hacia la mujer. Entonces uno lo debe de tomar desde la base que uno tiene, que es el, el principal enfoque. En mi caso es la antropología. En otros casos será todas las teorías que manejen las trabajadoras sociales, las juristas, las psicólogas, ¿ah? Las nutricionistas, porque hay nutricionistas. Entonces, cada quien lo debe de manejar implementando el conocimiento de la maestría, porque esa es eh, el hecho fundamental para el cual ustedes deben de realizar el trabajo. Ahora bien, lo que corresponde a la clase de este día es el diseño y el cronograma de la investigación. ¿Y qué es el diseño de investigación? No es más que una presentación gráfica del panorama metodológico completo que se demuestra en forma organizada todo el proceso de investigación y los aspectos metodológicos esenciales que guían el trabajo de investigación. ¿Cómo se organiza la investigación? Pues yo mis investigaciones yo las organizo de la siguiente manera, en un cuadro. Y el cuadro cuenta con columnas que representan los objetivos. Y si tuvieran, y si así corresponde, pues entonces ustedes también lo que ingresan es la hipótesis. Si correspondiera que el proyecto de ustedes formulan una hipótesis, entonces también la ingresan. Entonces ahí donde dice objetivos, ponen una diagonal y dicen objetivos, diagonal, hipótesis. Y se va a representar en esa misma columna. Las actividades, ¿de dónde se desprenden las actividades? Las actividades se desprenden de todo el proyecto en sí, pero principalmente de los objetivos. Entonces, para nosotros llegar a determinar, por ejemplo, dice determinar y analizar la vulnerabilidad de la transgresión de los derechos de la mujer en el sistema de justicia penal guatemalteco. Entonces ahí yo lo primero que tengo que hacer es buscar bibliografía relacionada con el tema. ¿Qué es? ¿Cómo se ha tratado este tema? Si se ha tratado o no se ha tratado, bajo qué perspectiva se ha tratado, digamos, los derechos de la mujer, la justicia, porque no voy a encontrar bibliografía específica de la vulnerabilidad que transgrede los derechos humanos de la mujer. Voy a encontrar estudios sobre los derechos y la mujer, la justicia y la mujer, la vulnerabilidad y la mujer, la violencia y la mujer, pero no específicamente sobre la vulnerabilidad y cómo se transgreden los derechos en el sistema penal guatemalteco. Entonces, se buscan documentos relacionados al tema. Luego dice lecturas específicas. En estas lecturas específicas, pues ahí ya sea que uno haga directamente un fichaje o las lecturas las utiliza uno previamente, hay que darles una revisión para ver si llenan requisitos de ser citadas en el proyecto, ¿verdad? Se hacen fichas bibliográficas y estas fichas consisten
fichas de resumen, fichas textuales, fichas del parafraseo, como ustedes quieran realizarlas, si así, digamos, si esa es su forma de estudio al que ustedes realizan. La creación y sistematización de la base de datos bibliográficas. Esta, por ejemplo, ya se hace en base al bosquejo preliminar. ¿Por qué? Porque el bosquejo preliminar me va a servir a mí para ir ya encasillando la información, en qué capítulos puede ir, eh, digamos, la información que yo tengo que sistematizar en el, en, en el análisis de la información. Entonces, y así sucesivamente se van poniendo todas aquellas actividades que van a desprenderse de sus objetivos. Luego pasamos a la columna de resultados. Cada actividad tiene un resultado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lecturas para la elaboración del proyecto es en el paso que estamos nosotros ahorita, que es entrega del proyecto, ¿verdad? La localización que ya se localizó, ya se tiene la bibliografía en la cual se va a basar nuestro marco teórico, nuestros antecedentes, cómo vamos a hacer nosotros la creación de la base de datos bibliográfica, la creación de la base de datos etnográfica. Entonces hay una serie de sistematización de la información, ¿no? Como la sistematización, no como técnica ni como método, sino como instrumento de sistematización de la información. Entonces, luego dice elaboración de instrumentos, que es lo que se pretende aquí tener al finalizar el curso, la creación y elaboración de instrumentos, ¿verdad? Y la validación de estos instrumentos, cómo la vamos a hacer y todo. Eso ya debe de estar plasmado en lo que es el marco metodológico. Y después de estos resultados, ya de los objetivos, la actividad y los resultados, tenemos que contar con un tiempo estipulado para la realización de cada tarea, la realización de cada resultado. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo podemos hacer desde el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Por qué? Porque hasta en junio nosotros terminamos la docencia y ustedes entregan el último trabajo. Luego ya viene la parte del segundo semestre, que es la continuidad ya de la, digamos, validación de instrumentos, el vaciado de recolección de la información a través de los instrumentos, elaboración de las casillas, de cómo vamos nosotros a ir analizando nuestra investigación y todo esto, y eso ya sí lo tenemos que hacer desde el mes de julio, agosto, septiembre y octubre. Ustedes entregarán el informe en la última clase del mes de noviembre. Entonces ya todo quedará establecido en el diseño de investigación, ¿verdad? Entonces esos son los detalles que ustedes tienen que cuidar y en los cuales se tienen que basar para el trabajo que tienen que hacer entrega. El diseño de investigación no significa realizar otra investigación, es parte de la misma investigación, solamente se diagraman lo que es los objetivos, las actividades y resultados. No es otra investigación como ustedes mismas se los han planteado. Bueno, esperando que la explicación quede clara, espero que tomen en cuenta estos ejemplos para realizar su tarea y que todo esté bien y cuídense por favor y nos estamos viendo pronto.